Empiezo a salir con Samuel Nelson, conocido por ser un mujeriego. Todos piensan que estoy perdidamente enamorada de él. Cuando falta a clase para pelear, tomo apuntes por él. Cuando coquetea con otras, lo cubro. Pasé 3 años siendo la presa fácil que se arrastra a sus pies. Pongo mi corazón y mi alma en ayudarlo a entrar a una de las mejores universidades, pero justo antes de que comience el semestre, me deja. Dice con altivez: sé que te he gustado durante mucho tiempo, pero siempre tienes la cabeza metida en los libros. Comparada con Ana, eres demasiado aburrida y estricta. Terminemos. Quiero estar con Ana en su lugar. Todos esperan verme tener un colapso emocional. Sin embargo, simplemente reviso los 50 millones que han sido transferidos a mi cuenta bancaria y respondo con sinceridad. Claro, les deseo lo mejor a los dos. Nadie sabe que solo me dediqué por completo a ser la novia de Samuel, porque su madre me ofreció demasiado dinero como para rechazarlo. Ahora que tengo el dinero, incluso si él no me hubiera dejado, lo habría dejado yo misma. ¿Acaso Irene le deseó lo mejor a Samuel después de que él terminara con ella? Y además terminó la llamada en menos de 1 minuto. Es como si no le importara en lo más mínimo. ¿Crees que tiene el corazón tan roto que ha perdido la cabeza? No lo creo. Estaba demasiado tranquila al respecto. Se sintió más bien como si hubiera estado deseando que la dejaran. Una vez que se pronunciaron esas palabras, alguien lanzó una mirada cautelosa a Samuel Nelson. Tenía el brazo alrededor de su nueva novia, Anna Harding, pero fruncía el ceño con disgusto. Por lo tanto, la multitud rápidamente se retractó. Todos hemos visto lo loca que ha estado Irene por Samuel durante años. No hay forma de que la ruptura realmente no le moleste. Estoy seguro de que solo está tratando de reprimir sus sentimientos. Apuesto a que en menos de 3 días, volverá arrastrándose hacia él, rogándole que no la deje. La expresión de Samuel se suavizó un poco al comentar: si viene rogando volver conmigo, consideraré arreglar las cosas con ella. Dependiendo de lo que haga. Yo no sabía nada de su conversación mientras arrastraba mi maleta hacia la estación de tren. Incluso si hubiera escuchado sus burlas y ridiculeces, simplemente habría sonreído con indiferencia. Mis padres creían que no tenía sentido darles una educación a las hijas. Era mucho mejor casarlas lo más rápido posible a cambio de algún tipo de beneficio para la familia. Habían intentado impedirme asistir a la escuela secundaria. Mi padre ofuscado me había castigado hasta dejarme al borde de la ruina. Fue entonces cuando la madre de Samuel, la señora Nelson, se me acercó y me hizo una oferta. Si podía ayudar a Samuel a entrar a una de las mejores universidades, no solo cubriría todos los gastos de mi educación secundaria, sino que también me daría $50 millones. De no haber sido por eso, nunca me habría aferrado a Samuel, quien era famoso por ser el chico más guapo de la escuela, pero también con quien nadie debía meterse. No me habría permitido estar a su entera disposición, como el pelele más leal. Durante 3 años enteros, hice todo lo que pude para convertir a ese holgazán arrogante y desafiante en un estudiante de alto rendimiento que logró ganarse un lugar en una universidad de primer nivel. Ahora que mi misión estaba completa, finalmente podía irme con el dinero. Estaba más que encantada. Durante los 3 meses de vacaciones de verano, obtuve mi certificación de idioma extranjero y alcancé un nivel intermedio en el idioma farbiano. Pude inscribirme con éxito en una universidad en el extranjero. Cuando estaba a punto de abordar mi vuelo a Barry, en el país de Farbia, recibí un mensaje de Samuel, quien parecía querer arreglar nuestra relación. ¿Por qué me bloqueaste en todas partes? Ha pasado todo un verano, Irene. ¿No has hecho tu berrinche por suficiente tiempo? Aunque Ana y yo estemos juntos, tú y yo todavía podemos ser amigos. Deja de armar un escándalo y desbloquéame. Cada palabra destilaba su habitual altivez. Parecía seguro de que yo haría lo que había hecho los últimos 3 años, que sin importar las formas en que él pisoteara intencionalmente mis sentimientos, yo volvería obedientemente a su lado. Saqué mi tarjeta SIM y hábilmente la partí por la mitad antes de tirarla a la basura en el aeropuerto. Con ella, deseché mi insoportable pasado, el cual había estado lleno de intrigas y humillaciones. El avión se elevó por el cielo, dejando atrás todo mi pasado. Comencé una nueva vida en Barry con los 50 millones de la señora Nelson. Elegí estudiar en la mejor academia de diseño. Mis días estaban llenos de aprender un nuevo idioma, familiarizarme con una nueva cultura y equilibrar una gran carga de estudio. Todo era un nuevo desafío. Pero aquí, no necesitaba complacer a Samuel ni a una familia que me asfixiaba. En cambio, estaba rodeada de mis lápices, mis bocetos y mis sueños para el futuro. Los años pasaron volando. Como resultado de mi arduo trabajo y talento, mis diseños de joyería comenzaron a brillar en la principal semana de la moda. Gané varios premios internacionales prestigiosos. Pronto, fui nombrada la nueva diseñadora principal de Lumina, una marca de joyería. Se me asignó regresar a Carsenia y encabezar la expansión comercial de Lumina hacia la región panelática. En mi primer día de regreso en Carsenia, estaba almorzando en un restaurante justo al lado de la oficina cuando escuché una voz vacilante que me llamaba desde atrás. Irene Stewart, ¿eres tú? Giré la cabeza y vi a una mujer que me resultaba vagamente familiar. Se parecía a Celia Young, quien solía sentarse frente a mí en la escuela secundaria. Sus ojos se abrieron como platos mientras me examinaba abiertamente. Una mezcla de asombro e incredulidad. Dios mío, realmente eres tú. Has cambiado muchísimo, declaró Celia. Yo había perdido la timidez y el afán forzado de complacer que alguna vez tuve en la secundaria. El tiempo y la experiencia me habían dado compostura y un aire de confianza. Ha pasado un tiempo, Celia. Realmente eres tú, ¿eh? ¡Qué coincidencia!, exclamó Celia emocionada. Tenemos una reunión de exalumnos esta noche en el restaurante de la azotea, justo aquí en este edificio. Muchos de nuestros antiguos compañeros vendrán, incluido Samuel. Tienes que venir también. Estoy segura de que ya nadie podrá reconocerte. ¿Samuel? Su nombre fue un recuerdo del pasado. Había pasado muchísimo tiempo desde que apareció en mi cabeza. Quise negarme, pero después de pensarlo un momento, me di cuenta de que no había ninguna razón para evitarlo deliberadamente. Allí estaré, respondí. Durante el resto del día, estuve completamente inmersa en el trabajo, asumiendo mis nuevas responsabilidades en la empresa. Para cuando recordé la reunión de exalumnos, ya casi era la hora. Demasiado cansada como para regresar al hotel a cambiarme, simplemente subí directamente al restaurante con mi ropa informal.
Cuando abrí la pesada puerta, me recibió un ambiente animado. El comedor privado era enorme, y muchas personas ya estaban sentadas alrededor de la gigantesca mesa. Pasé mi mirada por la habitación. Casi al instante, mis ojos se posaron en Samuel, el hombre sentado a la cabecera de la mesa, disfrutando de ser el centro de atención. Ahora se veía significativamente más maduro que en la secundaria. Sus rasgos se habían afinado y vuelto más definidos. Llevaba un costoso traje informal. Estaba sentado a la mesa de manera relajada, siempre siendo el centro de atención. Una joven bonita estaba sentada extremadamente cerca de él. Estaba muy arreglada y también vestida de manera llamativa. No era Ana. Parecía que también la había cambiado por una mujer nueva. Samuel permaneció en silencio, pero apretó el agarre alrededor de su copa de vino mientras me miraba con frialdad. Mientras tanto, su nueva novia, que más tarde descubrí que se llamaba Tina Upton, no pudo quedarse callada por más tiempo. Resoplando, se inclinó hacia adelante con un aire de superioridad y burla descarada. Irene Stewart, ¿verdad? He oído hablar de ti antes. Dicen que solías seguir a Samuel a todas partes como una patética arrastrada. Hacías su tarea, tomabas apuntes por él, e incluso lidiabas con los profesores por él, ¿verdad? Eso debió haber sido muy duro para ti. Tina hizo una pausa, saboreando las miradas de burla del resto de mis compañeros de clase. Pero supongo que todavía te quedaba algo de sentido común. Tú y Samuel eran de mundos completamente distintos. Sabías que no podría haber un futuro entre ustedes dos, así que huísteme. Pero parece que no te ha ido demasiado bien. Bueno, Samuel ahora dirige la empresa de su familia, el Grupo Nelson. Yo también acabo de tomar las riendas de la marca de moda de mi familia. Estamos en conversaciones para colaborar con una de las principales casas de diseño internacionales. Si estás en apuros, podemos ayudarte. Bebí un sorbo de agua con calma antes de responder. No, gracias. Eso no será necesario. Tina me miró con desdén antes de decir en un tono presumido. Supongo que no eres consciente de lo que puedo hacer. ¿Has oído hablar de Lumina? Es una marca de joyería de lujo farbiana en ascenso. Su diseñadora principal es una genio que ganó premios internacionales en Barry. Es tan brillante como extremadamente enigmática. Tuve que mover muchos hilos solo para establecer contacto con ella. Espero lograr que diseñe una colección de accesorios para la marca de mi familia. Si acepta nuestra colaboración, definitivamente dejará una marca en toda la industria de la moda. Cuando llegue el momento, fácilmente podría arrojarte algunas migajas con solo un chasquido de mis dedos. Todos en la habitación jadearon de asombro de inmediato y comenzaron a llenar a Tina de halagos. Conozco Lumina, sus piezas tienen un diseño impecable. Escuché que su diseñadora es increíble. Tiene un ojo excepcionalmente perspicaz. La mayoría de las personas ni siquiera podrían soñar con llamar su atención. Está muy bien conectada, señorita Upton. Es muy impresionante que haya logrado trabajar con una diseñadora de tan alto calibre. Solo alguien como tú es digna de estar con Samuel. Tina levantó la barbilla con orgullo mientras saboreaba los comentarios aduladores de todos. Había dicho todas esas cosas con el único propósito de lograr este resultado. ¿Cuál es el nombre de la diseñadora? ¿Es realmente tan asombrosa?, preguntó alguien con curiosidad. Se hace llamar por las iniciales IS, pero escuché que su apellido es Stewart y que también es carciniana, dijo Tina mientras seguía alardeando sobre la diseñadora. Se dice que es joven, pero extremadamente talentosa. Tiene una posición muy alta en la industria del diseño allá en Farbia. No será fácil para una marca de nicho como la mía colaborar con ella, pero confío en que tendré éxito. Apoyándose cariñosamente en Samuel, preguntó, ¿no te parece, Samuel? Samuel respondió con un murmullo desganado. Sus ojos seguían pegados a mi rostro. Parecían estar llenos de odio. Se negaba a apartar la mirada o a decir algo. Los demás continuaron burlándose y abucheándome para hacerle la pelota a Tina. Simplemente tomé otro sorbo de agua, luciendo completamente imperturbable. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Una joven con un traje de negocios ajustado entró con una pila de archivos en las manos. Tenía una expresión respetuosa pero ligeramente apresurada en el rostro, mientras decía, «Pido disculpas por la interrupción, señorita Upton. Traigo los documentos urgentes para el proyecto Lumina que pidió». En cuanto a la diseñadora, Tina la interrumpió rápidamente. «¿Cómo va lo de la diseñadora? ¿Qué dijo? ¿Ha aceptado reunirse con nosotros para discutir la colaboración con más detalle?» La voz de Tina rebosaba de anticipación. Aún aferrada a la pila de carpetas de documentos, la asistente de Tina asintió. Conocía a la diseñadora hoy, pero ya tenía planes para esta noche. Acordó tener otra reunión mañana. En el momento en que la asistente confirmó que había visto personalmente a la escurridiza diseñadora y había concertado una reunión, Tina esbozó una sonrisa triunfante. «Eso es perfecto». Hizo una pausa y me lanzó otra mirada significativa. «Irene, la que está allí, ayudó mucho a mi novio en el pasado. Escuché que todavía no ha podido encontrar un trabajo decente. Ya que ella y Samuel fueron compañeros de clase, pensé en ayudarla a encontrar un trabajo estable solo para darle una mano». La habitación se quedó en silencio por un momento antes de que todos estallaran en carcajadas e intervinieran alegremente. «Sabrá el cielo, señorita Upton, es bueno ser amable, pero realmente no debería involucrarse con personas como ella, y con esa familia suya también. Así es, probablemente no se enteró, pero cuando ella huyó sin decir una palabra en ese entonces, sus padres vinieron a la escuela e hicieron un escándalo enorme. Armaron un gran alboroto, incluso llorando afuera de la oficina del director, insistiendo en que la escuela había mandado a su hija con estafadores peligrosos. Incluso los reporteros se involucraron, ¿sabe? Todavía recuerdo lo que pasó ese día. Fue un circo completo y también muy vergonzoso». «Exactamente. Ella y su familia son todos iguales. Son completamente irrazonables. Su marca de moda apenas está comenzando, señorita Upton. Este es un momento crucial en el crecimiento de la empresa. ¿Qué pasaría si sus padres irrumpieran en la empresa exigiendo que la entregue? ¿Qué pasaría entonces?» Al escuchar eso, Tina puso una expresión de alarma. ¿Es eso cierto? En ese caso lo siento muchísimo, Irene. No es que no quiera ayudarte, pero mi empresa se está consolidando. Aún no tenemos una base firme en la industria, por lo que no podemos permitirnos ningún escándalo. No podemos correr el riesgo de meternos en problemas por ti y tu familia. Después de decir eso, se acercó a propósito a Samuel, como si estar cerca de mí, de alguna manera, le trajera mala suerte. Samuel simplemente me miró.
Esta vez, sus labios se abrieron ligeramente. Parecía que quería decirme algo, pero al final, reprimió el impulso con una expresión sombría en el rostro. Todos los demás me miraban como si se deleitaran viéndome ser humillada. Sus miradas estaban llenas de condescendencia y desdén. No podía entender por qué Tina estaba tan ansiosa por darme un trabajo. Aún así, mantuve la calma y repetí el rechazo que le había dado a Greg antes. No, gracias. Eso no será necesario. Tengo un trabajo. Suspirando, Tina comentó. Realmente deberías dejar ese trabajo tuyo. Sé que ser joven y hermosa te da una ventaja, pero es fácil arruinar tu nombre y reputación si permaneces en esa línea de trabajo durante demasiado tiempo. ¿Sabes? La multitud resopló con burla. Incluso la asistente de Tina, Lucy Ziegler, se rió junto con ellos, pero cuando me vio, su expresión se tensó. Dejó caer el documento del proyecto Lumina que aún sostenía y se esparcieron por todo el suelo. La habitación quedó en silencio. Luciendo completamente disgustada, Tina espetó. ¿Qué estás haciendo? ¿Ni siquiera puedes sostener un montón de documentos? Sin embargo, Lucy ignoró por completo los reproches de Tina. Señalándome, exclamó aterrorizada. Es usted, la diseñadora, la señorita Stewart. Bueno, ¿qué hace usted aquí? La pregunta de Lucy flotó en el aire como una chispa sobre una habitación llena de gasolina. Todos me miraron. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego llegó el caos en voz baja. Esa variedad particular de caos que ocurre cuando una sala llena de personas procesa simultáneamente que acaba de decir algo muy estúpido. Posé el vaso de agua sobre la mesa con la misma calma con la que lo había levantado. Hola, Lucy. Fue un placer conocerte esta tarde. Lucy seguía señalándome. Su brazo extendido temblaba ligeramente. Tenía la expresión de alguien que acaba de tirar una piedra sin calcular que detrás del vidrio había un acuario. Pero usted me dijo que tenía planes esta noche. Yo pensé que... No sabía que era una reunión de exalumnos. No sabía que usted también era. Se detuvo. Bajó el brazo lentamente. ¿Que también era de aquí? Ofrecí con gentileza. Sí. Fue una coincidencia agradable. El murmullo en la habitación comenzó a crecer. Vi cómo los rostros a mi alrededor atravesaban las etapas del asombro con la velocidad de alguien que relee una frase sin poder creerla. Primero la confusión. Luego el reconocimiento. Luego esa expresión particular de quien recuerda todo lo que dijo en los últimos 20 minutos y calcula el daño. Tina Upton no era de las que procesaban en silencio. Espera. Se puso de pie tan abruptamente que rozó el borde de la mesa y su copa de vino se tambaleó. ¿Tú eres I.S.? ¿Tú eres la diseñadora de Lumina? Su voz había subido casi una octava. No era una pregunta. Era una negación disfrazada de pregunta. Irene Stewart, confirmé. Esas son mis iniciales, sí. Tina me miró de arriba a abajo igual que lo había hecho 30 minutos atrás, pero esta vez el cálculo en sus ojos era completamente distinto. Era el tipo de mirada que hace una persona cuando intenta reconciliar dos imágenes incompatibles. La mujer a quien había descrito como una arrastrada sin trabajo decente, y la diseñadora cuyo nombre había estado invocando como moneda de estatus toda la noche. No dijo nada durante varios segundos. Era la primera vez desde que llegué que Tina Upton no tenía nada que decir. Lo aproveché. En cuanto a la colaboración, dije dirigiéndome a Lucy, que seguía de pie con los documentos esparcidos por el suelo. Podemos mantener la reunión de mañana si quieres. O, si lo prefieres, podemos adelantarla esta noche. Tengo tiempo. Hice una pausa breve. Dependiendo de lo que decida la señorita Upton, claro está. Lucy se agachó automáticamente a recoger los papeles, con la cabeza gacha, sin saber muy bien dónde poner los ojos. Samuel no había dicho una sola palabra. Desde el momento en que Lucy me había señalado, lo había observado con la misma discreción con que observaba todo, sin que se notara, pero sin perder detalle. Seguía sentado a la cabecera de la mesa. Su copa de vino estaba en su mano, pero no la había tocado. Tenía la mandíbula tensa de una manera que reconocía del pasado. Ese gesto específico que hacía cuando algo no salía como él había calculado, y se negaba a admitirlo. Los años lo habían cambiado de maneras interesantes. Era más alto de lo que recordaba, o quizás era solo que los trajes caros hacen eso. Sus rasgos se habían afilado. Había en él algo que en la secundaria apenas se intuía, y que ahora era completamente visible. El aspecto de un hombre que lleva mucho tiempo acostumbrado a que las cosas funcionen a su favor. Nuestros ojos se cruzaron. No por accidente. Él lo buscó. No aparté la mirada. Tampoco la cargué de nada. Solo la sostuve con la misma neutralidad con que le habría sostenido la mirada a cualquier persona en esa habitación, sin hostilidad pero también sin el rastro de vergüenza que claramente esperaba encontrar. Eso pareció incomodarlo más que cualquier otra cosa que hubiera podido hacer. Celia fue la primera en recuperarse. Dios mío, Irene. Se levantó de su silla con los ojos brillantes, con esa energía de quien ha presenciado algo que va a contar durante años. Eres tú, la diseñadora de la que todo el mundo habla. Cuando te invité esta noche no tenía ni idea de qué. Se rió con incredulidad. ¿Por qué no me dijiste nada cuando te lo encontraste en el restaurante? No me preguntaste, respondí simplemente. Eso provocó una nueva ola de murmullos. La habitación se había reorganizado emocionalmente. Ya nadie me miraba con condescendencia. Me miraban con esa mezcla incómoda de recalibración social que ocurre cuando alguien que fue subestimado resulta ser exactamente lo opuesto de lo que todos asumían. Algunos tenían la gracia de parecer avergonzados. Otros simplemente cambiaron de postura y de expresión con la fluidez de personas muy experimentadas en adaptarse al poder de turno. Tina seguía de pie. Había recogido su copa de vino y la sostenía con los dedos un poco más apretados de lo normal. Cuando habló de nuevo, su tono había bajado considerablemente de temperatura, pero mantenía algo de su barniz habitual, ese que le permitía seguir funcionando incluso cuando el suelo se movía bajo sus pies. Bueno, qué sorpresa tan inesperada. Eligió cada palabra con cuidado, como alguien que camina sobre hielo y lo sabe. Supongo que malinterpreté la situación. No sabía que eras tú. Una pausa. En ese caso, me alegra mucho que estemos en la misma habitación. Podemos hablar directamente de la colaboración. He admirado mucho tu trabajo. La transición fue casi admirable en su descaro. 30 minutos atrás me había ofrecido migajas con un chasquido de dedos. Ahora me ofrecía admiración como si nada hubiera pasado en el intervalo. Lo sé,
respondí. Tu asistente me explicó el proyecto con detalle esta tarde. Incliné la cabeza levemente. Es un concepto interesante. Lumina tomará una decisión en los próximos días. La implicación era clara. No era una decisión que tomara Tina. Era una decisión que tomaría yo. Ella lo entendió. Lo vi en la ligera contracción alrededor de sus ojos. La reunión continuó, pero con una dinámica completamente distinta a la de 20 minutos atrás. Las personas que antes se habían apresurado a halagar a Tina ahora calibraban sus intervenciones con más cuidado. Algunos me dirigían preguntas directamente, sobre Farbia, sobre Lumina, sobre los premios, con ese interés repentino y algo transparente de quien descubre que ha estado ignorando a la persona equivocada. Respondía lo que consideraba relevante, y dejaba caer el resto. Celia se sentó a mi lado y no se movió de ahí en el resto de la noche, con la satisfacción apenas disimulada de alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Samuel siguió sin hablar. Lo observé 2 veces más durante la noche, ambas sin que él lo notara. La primera, cuando alguien mencionó el nombre de Lumina, y él giró la cabeza hacia mí con una fracción de segundo de retraso, como si hubiera estado esperando ese momento sin reconocerlo. La segunda, cuando Tina le susurró algo al oído y él asintió sin apartar los ojos de la mesa, con esa expresión de quien escucha pero no procesa porque está pensando en otra cosa. No sabía en qué estaba pensando. Tampoco me importaba especialmente. Lo que sí noté fue que en ningún momento de la noche volvió a tener el aspecto relajado con que había entrado a la habitación. El hombre que se había sentado a la cabecera de la mesa disfrutando de ser el centro de atención era visiblemente distinto al hombre que ahora sostenía su copa de vino sin tomarla y miraba la mesa con el ceño ligeramente fruncido. No era mi problema. Hacia el final de la noche, cuando la gente comenzaba a despedirse, Lucy se acercó a mí con los documentos ya reordenados y una expresión que era una mezcla equitativa de profesionalismo y mortificación. Señorita Stewart, lamento mucho lo de esta noche. No sabía que usted... No pasa nada, Lucy. Y lo decía en serio. Lucy no había hecho nada más que su trabajo. Mañana a las 10. ¿Sigue bien? Por supuesto. Asintió con alivio. Estaré ahí. Me puse de pie para irme. Celia me abrazó con fuerza y prometió que nos veríamos antes de que terminara mi estancia en Carsenia. Respondí a los demás saludos de despedida con la cortesía justa y me dirigí hacia la puerta. Justo antes de llegar escuché pasos detrás de mí. Rápidos. Deliberados. Me detuve. Irene. La voz de Samuel. La primera vez que la escuchaba dirigida a mí en años. Había cambiado igual que el resto de él. Más profunda, más controlada. Pero tenía algo que reconocí de inmediato porque lo había escuchado muchas veces en el pasado. La textura específica de alguien que no está acostumbrado a tener que llamar a alguien por segunda vez. Me di la vuelta despacio. Estaba a 2 metros de mí, con las manos en los bolsillos del pantalón, y una expresión que no terminaba de decidirse entre varias opciones. Tina no estaba a la vista. Probablemente seguía dentro. ¿Sí? Dije. Samuel abrió la boca. La cerró. Una rareza en alguien que siempre había tenido exactamente las palabras que quería usar, en el orden que quería usarlas, con la actitud que le garantizaba el resultado esperado. ¿Cuándo volviste? Preguntó finalmente. Era una pregunta completamente menor comparada con las que probablemente tenía debajo, pero era la única que pudo formular. Hoy, respondí. Y antes de que pudiera decir algo más, añadí con la misma calma que había mantenido toda la noche. Buenas noches, Samuel. Me di la vuelta y salí al corredor. Detrás de mí, no hubo más pasos. El corredor del restaurante estaba vacío a esa hora. Mis pasos sobre el mármol eran el único sonido mientras avanzaba hacia el ascensor. Pulsé el botón y esperé con las manos tranquilas y la cabeza despejada, como si acabara de salir de una reunión de trabajo ordinaria, y no de una habitación donde me habían ofrecido migajas, y luego admiración en el mismo intervalo de media hora. El ascensor llegó. Me reflejé en sus puertas metálicas por un segundo antes de que se abrieran. Vi a una mujer con ropa informal de trabajo, sin joyas llamativas, sin ningún esfuerzo por impresionar a nadie. Pensé, con cierta ironía tranquila, que probablemente esa imagen había sido parte del problema para Tina. Había evaluado lo que veía, y había construido su conclusión sobre esa base. Era un error común. La gente confunde la austeridad con la escasez. Entré al ascensor y descendí. Al día siguiente llegué a la reunión con 10 minutos de anticipación. Lucy ya estaba en la sala cuando entré, con los documentos perfectamente organizados sobre la mesa, y una expresión que combinaba profesionalismo con el remanente visible de la incomodidad de la noche anterior. La saludé con normalidad y tomé asiento. Tina llegó exactamente a la hora. Había cambiado completamente de registro. Nada de la energía dominante del restaurante. Vestía con elegancia calculada y traía una sonrisa que era cordial sin ser efusiva. El tipo de sonrisa que usan las personas inteligentes cuando necesitan recuperar terreno sin parecer que lo están haciendo. Señorita Stewart, extendió la mano. Me alegra que podamos hablar hoy con más calma. Igualmente, respondí. Nos sentamos. Lucy distribuyó los documentos. Durante los siguientes 40 minutos hablamos de la propuesta de colaboración con la precisión técnica que el tema requería. Líneas de producto, calendarios de entrega, términos de exclusividad, distribución de créditos creativos. Tina era inteligente en los negocios, eso era innegable. Hacía las preguntas correctas y escuchaba las respuestas sin interrumpir. Había dejado completamente fuera de la sala a la mujer que la noche anterior me había ofrecido trabajo por lástima. Casi al final de la reunión, cuando los términos principales ya estaban sobre la mesa, Tina hizo una pausa y me miró con una franqueza que no esperaba. Quiero disculparme por lo de anoche, dijo. Sin adornos, sin construcción dramática. Dije cosas que no debí decir. No tenía la información completa, pero eso no es una excusa válida. La miré. Era una disculpa real, o al menos tan real como podía ser una en ese contexto. No la de alguien que lamenta haber sido descubierta, sino la de alguien que entiende que construyó un argumento sobre una premisa equivocada y quiere reconocerlo. Lo acepto, respondí. Y lo decía en serio. No necesitaba que Tina Upton se sintiera mal. Solo necesitaba que los términos del contrato fueran correctos. Terminamos la reunión con un acuerdo preliminar. Lucy me acompañó hasta la salida con los documentos firmados bajo el brazo y una expresión de alivio genuino. El trabajo en Carsenia se instaló en un ritmo que me resultaba cómodo.
Las mañanas eran reuniones, revisiones de producto, coordinación con el equipo de Lumina en Barrie. Las tardes eran visitas a proveedores locales, evaluación de espacios para la nueva tienda, conversaciones con el equipo legal sobre los permisos de expansión. Era trabajo denso y satisfactorio. El tipo que llena los días de manera que cuando llegas al final no sientes que el tiempo se desperdició. Celia me escribía cada 2 días con alguna propuesta de almuerzo o cena, que a veces aceptaba y a veces no, dependiendo de la agenda. Era agradable tenerla cerca. Había algo reconfortante en alguien que te conocía de antes y te trataba igual que ahora, sin el reajuste de actitud que había presenciado en otros desde la noche de la reunión. Porque la noche de la reunión había tenido consecuencias. No dramáticas, no inmediatas, pero presentes. Me llegaban mensajes de números que no tenía guardados. Antiguos compañeros de clase que de pronto recordaban que habíamos sido amigos, que querían ponerse al día, que tenían proyectos interesantes en los que quizás Lumina podría estar interesada. Los respondía con cortesía y sin entusiasmo excesivo. Conocía ese tipo de interés. Había visto su versión opuesta durante demasiado tiempo como para confundirlos. Lo que no esperaba era el mensaje que llegó el jueves por la noche. No era de un número desconocido. Era de un número que había borrado hace años pero que reconocí de inmediato, con esa memoria involuntaria que tiene el cuerpo para ciertas cosas, aunque la mente haya decidido seguir adelante. Samuel Nelson. No supe cómo había conseguido mi nuevo número. Probablemente a través de alguien de la reunión o de alguien que conocía a alguien. En Carsenia, la información siempre encontraba el camino que necesitaba. El mensaje decía: necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? Lo leí 2 veces. Luego lo dejé sobre la mesita de noche y apagué la luz. No era urgencia lo que sentía, ni curiosidad especialmente intensa. Era algo más parecido a lo que siente un meteorólogo al ver formarse un sistema de nubes en el horizonte. Reconocimiento neutral de algo que se aproxima y que conviene observar con atención. Y mientras miraba el techo oscuro del hotel, me encontré pensando en algo que no había pensado en mucho tiempo. En el día exacto en que la señora Nelson me había hecho su propuesta. Yo tenía 16 años y estaba sentada en el banco de un parque cerca de la escuela, con el informe de calificaciones de mi padre en la mano, y la certeza fría de que él haría exactamente lo que había amenazado con hacer: sacarme de la escuela antes de que terminara el semestre. La señora Nelson se había sentado a mi lado sin anunciarse, con esa compostura serena que tenía y que su hijo nunca heredó, y me había explicado su propuesta con precisión de contrato. Sin rodeos, sin falsa calidez. Me respetó lo suficiente como para hablarme como a alguien capaz de tomar una decisión adulta. Firmamos un acuerdo informal esa tarde. Ella cumpliría con su parte si yo cumplía con la mía. 3 años después, el día que Samuel me dejó con esa altivez característica suya, convencido de que me estaba destrozando el corazón, la señora Nelson transfirió los 50 millones a mi cuenta antes de que yo llegara a casa. No hubo necesidad de que me explicara nada. Yo tampoco necesité explicarle nada a ella. Habíamos sido 2 personas con objetivos distintos que encontraron utilidad mutua en un acuerdo. Nada más, nada menos. Lo que nunca había podido responder del todo era una pregunta que volvía de vez en cuando, siempre de noche, siempre en los momentos quietos. La señora Nelson sabía exactamente qué tipo de persona era su hijo. Lo había visto de cerca durante 18 años, y aún así eligió pagarle a una chica de 16 años para que lo cargara sobre sus espaldas hacia la universidad. ¿Qué pensaba ella realmente de lo que había hecho? Y más importante, ¿por qué, de todos los mensajes que habían llegado a mi teléfono desde la noche de la reunión, el suyo no era uno de ellos? Cerré los ojos. Mañana respondería a Samuel. O no, todavía no había decidido. Pero mientras el sueño llegaba, pensé que había algo extrañamente circular en todo esto. Había llegado a Carsenia para abrir un nuevo capítulo de Lumina, y el pasado había aparecido en la primera noche como si hubiera estado esperando pacientemente a que yo volviera para terminar de contarse. Mañana respondería a Samuel. O no. Todavía no había decidido. Decidí que sí. No por nostalgia ni por curiosidad sentimental. Lo decidí porque evitar a Samuel de manera deliberada implicaba que su presencia todavía tenía el poder de alterar mis decisiones. Y eso era precisamente lo que no era cierto. Le respondí el viernes por la mañana. Puedo el sábado a las 11. Tú propones el lugar. Respondió en 4 minutos. El Café Mercer, Avenida Callen. Yo reservo. Llegué puntual. Samuel ya estaba sentado, lo cual era una novedad. En la secundaria nunca llegaba a tiempo a nada. Vestía igual que la noche de la reunión, pero con algo distinto en la postura. Menos la relajación estudiada de siempre, más la tensión contenida de alguien que lleva tiempo preparando lo que va a decir. Me vio entrar. Se puso de pie brevemente mientras me sentaba. El camarero apareció. Pedí café. Samuel tenía uno frente a él, sin tocar. Gracias por venir, dijo. Dijiste que era importante, respondí. Asintió. Miró la taza. Cuando levantó la vista tenía esa expresión que le había visto brevemente la noche de la reunión. La de alguien que descubre en el momento real que el ensayo no era suficiente. Quería disculparme, dijo. Por cómo terminé las cosas. Por lo que dije cuando lo hice. Una pausa. Fui cruel. No tenía necesidad de serlo. Lo acepto, dije. Samuel esperó algo más. Cuando no llegó, continuó. No sabía que te habías ido a Farbia. No sabía nada de lo que habías hecho hasta que Tina empezó a hablar de Lumina. Hizo una pausa. No tenía idea de que eras tú. No había razón para que lo supieras. Irene. Pronunció mi nombre con esa inflexión que usaba cuando quería dirigir una conversación en una dirección específica. ¿Alguna vez te importé? ¿En algún momento de esos 3 años, hubo algo real de tu parte? Lo consideré honestamente. Me importaba que las cosas salieran bien. Me importaba hacer bien el trabajo que me había propuesto hacer. Tomé un sorbo de café. ¿Eso responde tu pregunta? ¿Fue solo un trabajo? ¿Todo el tiempo? ¿Importa eso ahora? A mí sí. Había algo genuino en su incomodidad. No era la actuación de alguien que busca recuperar algo perdido. Era la incomodidad de quien lleva tiempo construyendo una narrativa sobre el pasado y descubre que los cimientos eran distintos de lo que creía. Samuel, eras muy joven y muy acostumbrado a que todo girara alrededor de ti. No te culpo. Era el mundo en que te habían criado. Dejé la taza sobre la mesa.
Pero sí, para mí fue un trabajo. Uno que tomé en serio y cumplí completamente. Un silencio que duró lo suficiente para ser incómodo. ¿Mi madre lo sabía? Preguntó en voz baja. Fue su idea. Algo cruzó su rostro que no supe nombrar del todo. No era sorpresa exactamente. Era la expresión de quien confirma algo que había sospechado sin querer sospecharlo. En la salida se detuvo un momento. ¿Qué harás ahora? El tiempo que tome la expansión. Después regreso a Barry. ¿Illumina? Es mi empresa, dije. Sus ojos se abrieron apenas una fracción. Había asumido que era empleada. Otro malentendido construido sobre la misma base que todos los anteriores. Ver lo que se espera ver en lugar de lo que está ahí. Entiendo, dijo. Y por primera vez desde que lo había vuelto a ver, sonaba como alguien que realmente entendía algo. El lunes siguiente llamó la señora Nelson. No me sorprendió. Desde la reunión había calculado que era probable. Lo que sí me sorprendió fue el tono. No llamaba para medir el terreno. Llamaba porque había decidido decir algo. Irene. Samuel vino a verme el domingo. Me preguntó sobre nuestra conversación de cuando tenías 16 años. ¿Qué le dijo? La verdad. Su voz era tranquila y directa, igual que aquella tarde en el parque. También quiero decirte algo a ti. No te protegí lo suficiente durante esos 3 años. Sabía cómo era él. Debía haber puesto límites desde mi lado. Sin tono de quien busca absolución. Solo una persona que reconoce un error con la misma precisión con que haría cualquier evaluación. Quería que lo supieras. Lo entiendo, señora Nelson, y lo acepto. Bien, una pausa breve. ¿Cenas el miércoles? Casi sin proponérmelo sonreí. El miércoles puedo, sí. Esa noche, con los planos de la nueva tienda extendidos frente a mí, me quedé mirando un punto fijo durante un momento. Habían pasado 7 días desde que volví a Carsenia. 7 días desde que Tina me había descrito como una arrastrada sin empleo, y luego había pedido disculpas sobre la misma mesa donde firmamos el contrato. 7 días desde que Samuel me había mirado con algo en los ojos que no terminaba de descifrar. 7 días desde que la ciudad que dejé atrás con una tarjeta SIM partida en 2 me había recibido de vuelta con toda su complicación intacta. Algo estaba por resolverse. Lo sentía con la claridad de quien ha aprendido a leer el momento antes de que algo cambie de forma permanente. No sabía exactamente qué forma tomaría, pero sabía que faltaba poco. La cena del miércoles con la señora Nelson fue en un restaurante pequeño y bien iluminado en el centro, el tipo de lugar que elige a alguien que prefiere la calidad a la ostentación. Llegué antes que ella. Cuando entró, me llamó la atención lo que no había cambiado. Esa compostura serena que tenía desde que la conocí, el porte de una mujer que tomaba decisiones difíciles sin dramatizarlas. Se sentó. Pedimos. Durante los primeros minutos hablamos del trabajo, de Lumina, de la expansión en Carsenia. Era una conversación fácil. Ella hacía preguntas precisas y escuchaba las respuestas con atención real. Entonces, sin transición brusca, dijo: Samuel me pidió tu número hace 2 semanas. Yo fui quien le dije que lo consiguiera por sus propios medios. La miré. ¿Por qué? Porque quería ver si era capaz de hacer algo incómodo sin que nadie se lo facilitara. Una pausa. Lo hizo. Tomó un sorbo de agua. No sé qué significa eso exactamente, pero algo significa. No respondí de inmediato. Estaba procesando no lo que decía, sino lo que no decía, ese espacio que la señora Nelson siempre dejaba deliberadamente entre sus palabras. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté finalmente. Porque mereces tener la información completa. Me miró directamente. Lo que hagas con ella es completamente tuyo. 2 días después, Samuel apareció en el lobby de mis oficinas. No con la actitud de quien llega a reclamar algo, sino con la de quien sabe que no tiene derecho a reclamar nada y viene de todas formas. Lo vi desde el corredor antes de que él me viera a mí. Estaba de pie junto a la recepción con las manos en los bolsillos, mirando el suelo con esa expresión que había aprendido a leer en los últimos días como su versión real, la que quedaba cuando no había audiencia. Bajé. No tenía cita, dije al acercarme. No, admitió. Lo siento. Puedo irme si prefieres. Lo miré un momento. Tengo 15 minutos. Salimos a la pequeña plaza frente al edificio. El aire de la mañana era frío y limpio. Nos sentamos en un banco de piedra y por un momento ninguno habló. Hablé con mi madre, dijo. Me contó cosas que yo no sabía. Sobre cómo fue su acuerdo contigo. Sobre lo que tu familia hacía en ese entonces. Miró al frente. No tenía idea de la situación en la que estabas cuando tenías 16 años. No era tu problema saberlo. No, pero cambia cómo veo lo que pasó. Hizo una pausa. Cargaste sola con algo que era muy pesado, y encima de eso te traté como si fuera un favor que me hacías. No era una disculpa esta vez. Era otra cosa. Una reconstrucción en voz alta, el tipo que hace alguien cuando finalmente tiene todas las piezas y las está viendo juntas por primera vez. Samuel, dije con calma. Tomé una decisión con la información y las opciones que tenía. Funcionó. No necesito que lo lamentes. Lo sé. Giró la cabeza hacia mí. Pero quiero que sepas que lo veo, lo que hiciste, no como lo veía antes. Lo miré. En su rostro no había la altivez que había definido cada interacción que tuve con él durante 3 años. Tampoco la incomodidad calculada de la reunión del café. Era algo más simple y más difícil al mismo tiempo. Alguien que está aprendiendo a verse a sí mismo sin el filtro conveniente. ¿Qué quieres, Samuel? La pregunta lo tomó un segundo. No lo sé con exactitud, respondió. Y fue la respuesta más honesta que le había escuchado dar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que llegué tarde a entender cosas que debía haber visto hace años. Miró sus manos. Pero si hay alguna posibilidad de que podamos hablar de vez en cuando, sin historia encima, solo como personas, me gustaría intentarlo. El sol de la mañana caía sobre la plaza con esa luz blanca y pareja de los días fríos. A lo lejos, el tráfico de Carsenia seguía su ritmo indiferente. Me puse de pie. Él hizo lo mismo. Tengo trabajo, dije. Lo sé. Caminé hacia la entrada del edificio. Antes de llegar a la puerta me detuve y me giré una última vez. El jueves como a las 7 hay un mercado de diseñadores en la calle Verne. Lo miré con calma. Si no tienes nada mejor que hacer. No esperé su respuesta. Entré al edificio. Pero mientras subía en el ascensor, algo en mi pecho estaba completamente quieto. No el silencio de quien contiene algo.
El silencio de quien no necesita contener nada.